Y grabando. Entonces, PowerPoint. Ok, muchachos, ¿se ve la pantalla? Sí, profe. Listo, vamos a arrancar con la clase de hoy. Déjame nomás revisar ese lugar que no me esté diciendo nada de nada. Y todo en orden. Perfecto. Entonces, la clase que nosotros nos corresponde ver el día de hoy es la clase sobre los líquidos y electrolitos. Vamos a comenzar a darnos unos conceptos básicos que son de biología / fisiología para que ustedes recuerden o refresquen algo sobre este tema. Y después vamos a hablar sobre cómo los trastornos de líquidos y electrolitos causan la enfermedad. Entonces, esto es lo básico, ¿no? Usted sabe que en nuestro cuerpo hay líquidos, ¿ok? Y esos líquidos se manejan entre compartimientos. La manera más fácil que yo lo veo es recordar que hay un compartimiento dentro de las células y un compartimiento fuera de las células. Ahí tú puedes meter el intersticial, otras cosas que es cierto que existen, pero yo estoy tratando a ustedes de vendérselo para fines prácticos de esta clase, porque no es una clase de fisiología pura como tal. Entonces, si me pones a mí una célula y su medio extracelular, lo que divide el líquido intracelular del líquido extracelular es una membrana. En este caso se correspondería con la membrana plasmática, que como ya usted recordará de su clase de biología, histología, entre otras, fisiología, por supuesto, es una membrana que no es una coladera, o sea, no permite que todo pase. O sea, es una membrana semipermeable, que solo permite que ciertas cosas pasen, siendo una de estas cosas solamente el agua, ¿ok? Solamente el agua puede transmitirse o difundirse de un sitio a otro. Entonces, en este sistema, recordemos algo que se llama los gradientes, ¿ok? Los gradientes de concentración. En un gradiente de concentración, algo siempre va a movilizarse de un área de mayor concentración a un área de menor concentración. Entonces siempre le pongo yo el ejemplo de los culecos. O sea, si tú vas a un culeco a las 11 de la mañana que está bien lleno, es más fácil entrar al culeco o salir del culeco, asumiendo que es un lugar que está muy lleno. Obviamente es más fácil salir. ¿Por qué? Porque tú estás yendo a favor del gradiente de concentración. O sea, imagínense ustedes tan adentro que es más fácil. ¿Seguir metiéndose más a la mojadera o salir? Salir es mucho más fácil. Porque si tú peleas contra el gradiente, vas a tener que usar mucha energía para movilizarte hacia donde está más concentrado. Sin embargo, es mucho más fácil salir, casi que es expedito. Desde mi punto de vista, algo muy similar ocurre en el cuerpo, donde a través de esta membrana, las sustancias que existan, que ahorita vamos a definir qué son, van a ir del área de mayor concentración al área de menor concentración, con la intención de alcanzar el equilibrio entre los dos medios, ¿ok? El intracelular y el extracelular. Entonces, utilizando esta imagen de la derecha, vemos que hay una solución B y una solución A, ¿ok? La solución B tiene más soluto, ¿ok? Por lo tanto, es una solución que está más concentrada. Por lo tanto, una solución hipertónica, ¿ok? En este caso, esta solución hipertónica, vamos a decir que tiene más sodio. La solución B tiene más sodio, por lo tanto es hipertónica, en comparación con la solución A, que es hipotónica porque tiene menos cantidad de sodio. Recuerden ustedes que hasta este punto no importa la cantidad absoluta de sodio, ¿ok? Lo que importa es la cantidad de sodio en relación con el respectivo solvente, ¿ok? Es un concepto que tienen que tener claro. Entonces, como dice aquí, ¿no? Probablemente hay más sodio en la solución B, por lo tanto, el agua de A se movilizaría a B de manera que ambas soluciones queden con un equilibrio, o sea, ambas queden igualmente sobrecargadas, o sea, de manera que A y B queden con una concentración parecida. Entonces, el agua se movilizaría de A hacia B para que entre ambas se alcance un equilibrio, ¿ok? Ahora, habiendo dicho eso, recuerden que no es que A y B están mezcladas,
recuerden el concepto este de la membrana semipermeable que solo va a permitir el paso de agua, no de sodio, de agua. ¿Ok? Sigamos entonces. Entonces, comienza la pregunta aquí. ¿En qué sentido entonces fluiría el agua? ¿Okay? Casi que la pregunta es lógica, ¿no? Recuerden que la meta de esto, el objetivo, es que tanto A como B estén debidamente equilibrados, ¿ok? Entonces, si B está sobrecargado, si es hipertónico, lo lógico es que el agua, como dice acá la imagen, fluya de A hacia B, de manera que cuando al final del día, tanto A como B queden con la misma concentración de soluto en función del solvente, que en este caso sería el agua. ¿Ok? Esa es la forma de verlo con respecto al sodio, ¿no? Otra forma de verlo es perdón, eso fue con respecto al agua. Otra forma de verlo que también aplica es pensar que esta solución B, o sea, la hipertónica, tiene más soluto, ¿ok? O sea, más sodio, ¿ok? Que la solución A. Por lo tanto, en A, que está hipotónico, hay más agua, ¿ok? Por lo tanto, el agua va a fluir siguiendo el gradiente hacia B. Es otra forma de verlo. A mí me gusta más verlo en función del sodio. Al final del día, esto se traduce en esto, ¿no? El agua va a fluir afuera de la solución hipotónica, ¿ok? Recuerda que la solución hipotónica tampoco está en equilibrio. La solución hipotónica tiene mucha agua. Eso no es equilibrio. Por lo tanto, la solución hipotónica quiere deshacerse de agua para poder estar en equilibrio y esa agua con la que se deshace pasa entonces al medio hipertónico, ¿no? Hablando puntualmente del ejemplo que tenemos en la imagen a la derecha, ¿ok? Entonces, al final del día, cuando el agua corre de A hacia B, sí es cierto que A quedó con menos volumen, ve que tiene menos agua, B tiene más agua, pero ambas están esquemáticamente en su respectivo equilibrio, ¿ok? Entonces, estos son los conceptos básicos de cómo el agua se moviliza de un compartimiento a otro buscando el equilibrio de los respectivos solutos, que esencialmente en esta clase vamos a hablar casi de puro sodio. Entonces no es que esa agua se moviliza porque le da la gana, no. Hay una presión que rige ese movimiento, que es la presión osmótica, ¿ok? De la presión osmótica nosotros conversamos más cuando demos en patología, se da una cosa que se llama, una clase que se llama los trastornos hemodinámicos. Ahí se define con mucho más detalle qué es esta presión osmótica. Les adelanto que esa presión osmótica es la que rige la formación de los edemas, ¿no? Cuando nosotros hablábamos al principio del curso, estábamos discutiendo la clase esta, la falla cardíaca, decíamos que en la falla cardíaca, entre comillas, el flujo se estanca en la circulación pulmonar. Entonces, sí, si está dentro de los vasos, ¿cómo se sale ese líquido de los pulmones? Bueno, gracias a esto, ¿no? A la presión hidrostática y la presión osmótica, que son conceptos que vemos con más calma cuando vemos la respectiva clase de los trastornos hemodinámicos, que no es parte de este curso todavía, ¿no? Eso es más avanzado. Un poquito, no tanto, ¿no? No es que una cosa que estratosférica. Bien, ¿ok? Entonces vamos a ver un poquito más de esto, quizás desde un punto de vista quizás un poco más práctico, ¿ok? Entonces, lo que vimos con la cosa de A y B, hipotónica, hipertónica, es algo, no es que full parecido, pero más o menos ocurre algo así en el cuerpo, ¿ok? ¿Por qué? Porque recuerda que el espacio extracelular está dividido el espacio intracelular por la respectiva membrana plasmática. O sea, eso se llaman compartimientos, ¿no? En nuestro cuerpo hay distintos compartimientos. Se ve en esta imagen. Está el compartimiento intracelular con su respectivo fluido. Está el compartimiento intersticial, ¿ok? Y está el compartimento intravascular. Todos esos compartimientos están divididos por sus respectivas membranas, que recuerda que son membranas semipermeables, en la cual el agua sí puede difundir entre estos compartimientos gracias a la presión osmótica, pero siguiendo el respectivo equilibrio. Teniendo en cuenta esto, como dice acá abajo, entonces nosotros podemos predecir qué va a pasar en el cuerpo si tú alteras los electrolitos o si los electrolitos se alteran, ¿ok? Entonces esta es la introducción de lo que nosotros vamos a discutir, ¿no? Conceptos básicos. Fuera de la célula, la molécula más abundante o con más propiedad
El catión más abundante es el sodio, ¿ok? Un catión es una molécula con carga positiva, ¿ok? Lo ves aquí, aquí está la célula adentro, ves que el sodio aquí es de 5 miliequivalentes por litro y afuera el sodio casi de 140, ¿ok? El sodio es el principal ion extracelular y su contraparte, el potasio, es el principal ion intracelular. Gran parte de la homeostasis de nuestro cuerpo, o sea, esa búsqueda del equilibrio, se basa en mantener constantes las concentraciones de sodio, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso es importante para un concepto que ya ustedes debieron haber visto en fisiología, para el potencial de acción. Para que el potencial de acción tiene que haber un gradiente electroquímico constante y ese gradiente electroquímico lo da la respectiva concentración iónica, ¿ok? Para eso es importante mantener los electrolitos afuera y adentro en sus respectivos niveles, ¿ok? Entonces el cuerpo constantemente está tratando de mantener esto lo más controlado posible, ¿no? ¿Cómo lo logra el cuerpo? Pues movilizando líquido entre los compartimientos. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, entonces aquí viene el enlace con las clases anteriores, ¿no? Entonces tú recuerdas que el cuerpo puede aumentar su cantidad de agua gracias a los riñones, o no aumentar, alterar, ya sea eliminando agua o reabsorbiendo agua, ¿ok? Y las células también pueden movilizar agua de los espacios intracelulares al extracelular y también del extracelular al intracelular. ¿Ok? Entonces, esos son los conceptos importantes que usted conozca hasta este punto de la clase. Porque cuando comencemos a hablar de las cosas que son anormales, por ejemplo, la hipernatremia, o sea que hay mucho sodio, hiper de mucho, natrium, que es de sodio, por eso que es Na, natrium, y hemia de sangre, o sea, hay mucho sodio en la sangre. Recuerden que lo que nosotros vamos a estudiar es la concentración de sodio, ¿ok? Porque recuerden que la concentración de sodio va en función del solvente y el soluto, no la cantidad absoluta. Es una cosa que enreda, pero a medida que van analizando esto, tiene lógica. No importa la cantidad absoluta, importa la concentración. Seguimos, ¿no? Entonces, una cosa importante es que si por X, Y o Z motivo, un paciente pierde mucha agua y mucho sodio, pero pierde más agua que sodio, ¿ok? Entonces, el paciente va a perder líquido. O sea que el paciente va a quedar, por así decirlo, sobrecargado de sodio. Esto sería teóricamente una hipernatremia. A pesar de que él está perdiendo también sodio, pero recuerda que pierde más agua. Eso es lo que, por eso es que dije que no importa la cantidad absoluta. Lo que importa es la concentración. La contraparte, si una persona por alguna razón adquiere mucha agua y mucho sodio, pero más agua que sodio, siendo sal, sodio, o sea, es lo mismo, para fines prácticos. Entonces, si el paciente tiene está sobrecargado de agua, por mucho sodio que tenga, la concentración de sodio va a ser baja. Entonces, el paciente va a tener una hiponatremia. Entonces, es importante el concepto, no es la concentración, perdón, es la concentración, no la cantidad absoluta, como dice aquí, importante. Nos interesa es la concentración de sodio, no la cantidad absoluta, ¿ok? Esa concentración, si sodio es el soluto, la concentración depende de la cantidad de solvente en la cual tú lo estás disolviendo. En este caso, el solvente es la cantidad de agua que tiene el cuerpo, que a su vez se traduce en el volumen plasmático, o sea, la cantidad de sangre. Eso lo vamos a estudiar con calma más adelante. A partir de aquí vamos a dividir concentración de sodio con estos corchetes, ¿no? O estas llaves. Entonces, como es aquí, ¿no? Tienes un medio intracelular, que hay mucho K, mucho potasio, y afuera hay, extracelular, hay mucho sodio. Que eso es importante, que no es lo mismo el medio intra que el medio extracelular. Eso sí es fundamental que usted maneje ese concepto. Entonces, vamos ahora sí, esta es la introducción de la clase. Vamos a ver ahora sí el trastorno del sodio. Mientras yo cambio la ropa a la secadora, porque tenía que hacerlo ayer y la olvidó. Así que vamos a hacer esto rapidito. Y ya comenzamos nosotros con nuestros trastornos del sodio. A ver. Wrinkle car. Listo.
trastornos del sodio, ¿no? Entonces, aquí vamos a comenzar antes de hablar de los trastornos per se. Usted siempre habrá escuchado que al paciente le ponen, lo canalizan, ¿ok? Y le ponen una venoclisis. O sea, venoclisis no es la solución. Venoclisis es el acto de tener una vena permeable, ¿ok? Lo que se le pone al paciente varía. O sea, hay distintas soluciones que se le administran al paciente, distintos tipos de fluidos y distintos tipos de soluciones. Obviamente no vamos a discutir eso aquí a fondo porque eso es más médico que de laboratorio, pero es importante que usted tenga ese concepto. Una venoclisis no es la solución que te colocan. La solución que te colocan puede ser una solución isotónica, hipertónica, puede ser un lactato de Ringer, puede ser dextrosensal, puede ser un millón de cosas, ¿ok? Pero venoclisis es el acto de agarrar un catéter y funcionar una vena para que esta esté permeable. O sea, no confundan esos términos, ¿no? Entonces, las soluciones, en este caso hablando del sodio, se clasifican en base a su tonicidad, ¿ok? A qué tan concentradas estén con respecto al sodio. Entonces, hay salinas que son hipertónicas, ¿ok? O sea, que cuando tú se las administras al paciente, vas a meterle mucha concentración de sodio en la sangre, ¿ok? Entonces, recuerda una cosa importante, el sodio es un catión, por lo tanto es un ion que tiene carga. Eso significa que el sodio no puede pasar a través de la membrana celular libremente, necesita transportadores, ¿ok? ¿Ok? Importante que tengas eso en cuenta. La única que puede difundir libremente en esta membrana es el agua, ¿ok? Entonces, la pregunta, ¿qué causaría este aumento en la concentración de sodio en la sangre? Entonces es importante tener el concepto de que el agua sí puede difundir libremente en la sangre, ¿ok? Sí, perdón, entre los compartimientos. Entonces, ¿qué pasa si tú agarras y le pones al paciente esa salina hipertónica, ¿ok? ¿Qué pasaría entonces? O sea, el medio de afuera está sobrecargado con respecto del medio hacia adentro, ¿ok? Entonces, ¿qué va a hacer el cuerpo? Recuerda que el cuerpo quiere balancear, como esto que tienes aquí, ¿no? Tienes aquí un eritrocito, por decirles algo, y lo metes al eritrocito en una salina hipertónica, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que el medio extracelular va a estar más concentrado en comparación con el medio intracelular. Entonces, el cuerpo, para tratar de balancear esto, va a sacar agua desde adentro de la célula hacia afuera, ¿ok? Para tratar de llevar a que estos compartimentos estén en equilibrio. O sea, el cuerpo va a tratar de diluir ese exceso de sodio que está en el compartimiento intravascular, asumiendo que al paciente le administraste esa salina hipertónica, ¿ok? Entonces, toda esa agua va a comenzar a salir de dentro de la célula. Entonces, el volumen intravascular va a aumentar, ¿ok? Eso con la intención de que el cuerpo evite que haya una hipernatremia. O sea, el cuerpo va a tratar de diluir ese sodio. ¿Y de dónde va a sacar el cuerpo esa agua? Pues de dentro de las células, ¿ok? Es la aplicación práctica de lo que vimos al principio de la clase, ¿ok? La contraparte es mira, por ejemplo, tienes esto aquí, ¿no? Si tú pones una salina hipertónica, los glóbulos rojos van a comenzar a liberar agua y se van a churrar como una pasita, ¿ok? Se llama crenación. Eso se ve bastante, asumo que lo verán con más calma cuando ven hematología, crenación, ¿ok? La contraparte es que si pones al paciente y le administras entonces salina hipotónica, o sea, salina con poca concentración de solutos, en este caso de sodio, ¿ok? Entonces, paciente, le administraste la salina hipotónica, entonces su fluido intravascular se va a diluir y se va a convertir en hipotónico en comparación con lo que existe dentro de la célula. Y entonces, ¿qué ocurrirá con el líquido? ¿Ok? Recuerda que el agua va a tratar de fluir hacia el fluido hipotónico. ¿Ok? O sea, recuerda, ¿no? Recuerda que el hipotónico está desbalanceado. ¿Ok? Entonces, si el fluido hipotónico, que es la sangre, está desbalanceado, entonces él va a ir afuera de esa sangre. Literalmente
va a entrar en la célula, ¿ok? Repito, recuerda que lo que está afuera está diluido. En este caso, como esto está diluido, la célula está sobrecargada de sodio, por así decirlo. Entonces, el agua va a entrar desde el medio extracelular hacia el medio intracelular. O sea que la célula se va a llenar de agua, ¿ok? Como un globo. A veces puede llenarse tanto de agua que hasta se revienta, ¿ok? Explota la célula literalmente. Eso se ve ciertas anemias hemolíticas, ¿no? Es la aplicación más allá de esto. Esto va a prevenir la hiponatremia, porque estás balanceando entonces los medios, ¿no? Ahora estás sobrecargado de algo hipotónico afuera. Entonces, si tú sacas ese líquido, la concentración de sodio va a llegar a su respectivo equilibrio, ¿ok? Entonces, ¡blup! Se mete todo el agua dentro del eritrocito y ¡blup! Se sopla. A veces se puede soplar tanto que ¡boom! Se revienta. Eso puede pasar. Y la otra parte es la salina isotónica, o sea que esa es la que está bien balanceada, en la cual la concentración de ella es igual a la concentración que hay dentro de la célula. Por lo tanto, si ambos medios están en la misma concentración, ambos están equilibrados, no va a haber paso entre compartimentos porque ambos están entonces bien balanceados. Entonces, esa salina hipertónica sí te va a aumentar el volumen intravascular. Esa es agua en equilibrio con respecto a las concentraciones que normalmente hay en el cuerpo, ¿ok? Esta es la salina, la que está al 0.09% o 0.9, no me acuerdo ahorita. No importa, isotónica. Lo buscan después si tienen curiosidad. Como yo no manejo esas cosas, esos detallitos se me olvidan. Lo buscamos si hay curiosidad después. Bien. Entonces, habiendo dicho eso, con ese concepto, nosotros ya sabemos qué pasa cuando el paciente le pones qué tipo de solución salina, ¿no? ¿Ok? Entonces, tomando en cuenta ese conocimiento, tú sabes entonces cómo reemplazar el volumen intravascular de un paciente que está con hipovolemia, ¿ok? Por ejemplo, un paciente que está con mucha diarrea, ya tú sabes qué tipo de solución salina ponerle. En este caso, tú le vas a poner obviamente la isotónica, ¿ok? Porque si le pones la hipotónica o la hipertónica, eso va a tener consecuencias en las concentraciones intracelulares, ¿no? Entonces, para evitar eso, con la isotónica nos va mejor. Una cosa importante que ustedes pueden preguntar, bueno, pero ¿y por qué simplemente no se le da agua y punto? Claro, porque usted se imagina que hay un accidente de carro grande, el paciente queda gravemente lesionado, tirado en el piso, así que no es que esté inconsciente, pero nada puede parpadear con el cuello ortopédico en la camilla. Ese paciente no puede tomar agua, ¿ok? Él no tiene condición de tomar agua. La contraparte, un paciente le meten un balazo en el abdomen. Él no va a poder tomar agua, ¿ok? Entonces, el paciente hay que administrarle los líquidos de manera intravenosa. Porque es cierto que si el paciente toma líquidos, hasta una soda hidrata, ¿ok? Porque el cuerpo separa los azúcares del agua y usa el agua. O sea, el cuerpo sabe dividirlo, ¿ok? Todo nuestro tracto gastrointestinal sabe hacer las respectivas separaciones. Por eso que usted, si toma, por ejemplo, puro café, se hidrata algo, ¿ok? El cuerpo sabe separar el agua de los otros componentes. Pero recuerda que en este caso nosotros estamos manipulando y administrando directamente en la vena. O sea, es completamente distinto, ¿ok? Entonces, para poder restituir los fluidos sin hacer daño, nosotros usamos la salina isotónica. Recuerda, si le das salina hipertónica, las células van a perder líquido, se van a churrar como una pasita. Si le das salina hipotónica, el líquido va a entrar a la célula se va a hinchar. Se puede hinchar tanto que ¡boom! Explota. Pero ya con isotónica todo está en equilibrio y por lo tanto el líquido que tú quieres que se quede en el espacio intravascular, o sea, en la sangre, se va a quedar en la sangre. O sea, no va a haber movilización de líquido entre compartimientos, que es lo que dice aquí, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos. Por eso es que eso nos ayuda a nosotros a resucitar ese paciente, ¿no? Claro, hay casos más extremos, por ejemplo, un paciente que está chocado, un paciente que está gravemente enfermo. El shock lo discutimos en patología, no en esta clase. Sí se puede entonces utilizar una salina hipertónica. O sea, estamos hablando de un caso extremo, ¿no? Porque con la salina hipertónica, recuerda que
con la hipertónica tú aseguras que el líquido se quede en el intravascular. Lamentablemente, las células sufrirán, pero el paciente no se te muere. Ya después tú lo compensas de otra manera, ¿no? Pero para fines prácticos, lo más fisiológicamente adecuado es la salina isotónica, ¿ok? Es bonito, esto es interesante. Bien, ahora no es que tú vas a agarrar al paciente, ven, métele todo el líquido a chorro, porque si le metes más rápido, se desangra, evitamos que se desangre rápido. No, o sea, esto no es así que, paciente tuvo un accidente, bombeale todos los 500 cc o los 1000 o el litro completo de salina isotónica. No, hay que tener cuidado con eso. Recuerda que tú estás manipulando el cuerpo, ¿ok? Recuerda que tú le estás poniendo al cuerpo algo extra. Y ese extra tiene un beneficio, pero también puede tener consecuencias, y no necesariamente consecuencias positivas. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Para eso es que nosotros estudiamos y no hacemos chamanería, para evitar hacer más daño, ¿no? Por eso que hablan siempre del primum non nocere. Primero, no hacer daño. Entonces algo tonto como una salina isotónica puede causar daño en manos de alguien que no sabe lo que está haciendo. Pues acuérdate que eso altera el medio en el cual la célula está. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Okay? Por eso es que las carreras estas de ciencia de la salud son tan largas y tan tediosas. No son tediosas, son laboriosas, diría yo. Entonces, como dice aquí, ¿no? Un desequilibrio hidroelectrolítico se tiene que corregir lento. ¿Okay? Si lo corriges rápido, vas a tener problemas. Bueno, tú no el paciente, y eventualmente tú también. ¿Ok? Entonces, recuerda que las neuronas, que pueden ser potencialmente las células más importantes del cuerpo, requieren, para poder realizar su sinapsis, que exista una concentración adecuada de electrolitos, para poder realizar su función correctamente. ¿Ok? Entonces, cuando hay alguna clase de desequilibrio hidroelectrolítico, nuestro cerebro va a tratar de manipular estas concentraciones de líquidos y de electrolitos, ¿ok? Para poder, dentro de lo que cabe, poder compensar. El cerebro eso lo hace de forma automática, ¿ok? Entonces, lo que nosotros vamos es a ayudar a nuestro cerebro con esta salina isotónica en este caso. Pero ¿qué pasa? Si tú le administras al paciente muy rápido, ¿ok? Esa salina o esos electrolitos, el cerebro no te lo va a poder reequilibrar a tiempo, ¿ok? Entonces vas a quedar con un medio sobrecargado con respecto al otro. Y eso es peligroso porque puede dar una condición que se llama la mielinolisis pontina central, o también síndrome de desmielinización osmótica, ¿no? Y eso ocurre porque hay un movimiento anormal de fluidos, un movimiento desbalanceado de fluidos entre las células del cerebro y el medio circundante, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿ok? Como dice aquí, ¿no? El síndrome de osmotic desmyelinization. Entonces, si pones una neurona en un medio hipertónico, ¡pluf!, se va a achicar. Entonces, eso ocurre si lo haces muy rápido. Te tienes que ir lento, lento, porque si no, paciente le vas a causar otro problema más. ¿Okay? Es una máxima de la resucitación con líquidos. Bien, recuerda que esto no es fácil, ¿no? Esto no es de que, yo le echo gasolina al carro y para adelante. No. En nuestro cuerpo hay muchas variables, por eso es que estas clases se dan en orden. Yo sigo el orden del libro porque me parece lo más lógico. Entonces, fuera de la restitución de líquidos y la membrana celular, recuerda que tenemos otras cosas que también nos alteran, ¿ok? La aldosterona. Recuerda que la aldosterona la conocimos en las otras clases. La aldosterona reabsorbe sodio en el riñón, pero también favorece la secreción de potasio, ¿ok? Tenemos también la ADH, que la conocimos en otras clases, la hormona antidiurética, que reabsorbe más agua, ¿ok? Entonces también tenemos el sodio, ¿ok? Que recuerda que el sodio es lo que predomina en el líquido extracelular, y también tenemos el potasio, que es el que predomina en el líquido intracelular. Entonces, cuando cuando el paciente se le administra líquidos, todo esto también está haciendo su parte. Entonces, hay que tratar de jugar con esto para evitar que el paciente tenga una consecuencia grave, ¿no? Estos son conceptos que menos que usted también conoció en su clase de fisiología. O sea, hay que jugar vivo con estas cosas. O sea, el cuerpo pica por delante. Nosotros lo que tratamos es de empujar al cuerpo, darle un empujoncito para que pueda restituirse. Pero si le das muy violento, vas a hacer más daño. O sea, como, eso como si, tuve un flat, pero yo como soy más inteligente,
yo lo que voy a hacer, le voy a poner más aire a las llantas. El aire es 31, 33, y yo le voy a poner 40 porque yo soy más inteligente. Pone 40 para que todo lo que va a pasar cae en un hueco y te quedas sin llantas. O sea, hacer más no es mejor. Hay que hacer bien sí es mejor. De nuevo, ¿no? Dentro de la célula, potasio es lo que predomina. Fuera de la célula, lo que predomina es sodio. Seguimos, ¿no? Y ahora sí vamos a hablar de los trastornos del sodio, ¿no? La hiper y la hiponatremia. Hasta el cansancio para que se fije a la fuerza. El sodio es el principal catión extracelular, hasta el cansancio. La concentración de sodio puede aumentar, se llama la hipernatremia, o disminuir, que es la hiponatremia. Entonces no es que esto está aislado, ¿ok? Estos trastornos del sodio también se rigen en función de la cantidad de volumen que tiene ese paciente en ese momento. Entonces puede existir esto en pacientes hipervolémicos, pacientes hipovolémicos o en pacientes euvolémicos, ¿ok? Que son los pacientes que tienen los volúmenes normales, ¿ok? Una cosa importante, no es que el volumen se mide, ¿ok? El volumen es un concepto que va en función de las manifestaciones clínicas del paciente, ¿ok? En este caso decimos que un paciente hipervolémico es un paciente que tiene signos clínicos de sobrecarga de líquido. Por ejemplo, el edema, ¿no? Como el que tienen aquí ustedes, ¿no? Tiene exceso de líquido en el intersticio de los miembros inferiores. Clínicamente, un paciente hipovolémico es un paciente que está deshidratado, ¿no? Por ejemplo, acá tienes la boca seca, ¿no? Mucosa oral seca. Entonces, recuerden, no es que el volumen depende, tú lo mides, ¿ok? El volumen del paciente va en función de las manifestaciones clínicas que tiene ese paciente. Entonces, la euvolemia, siempre en la euvolemia va a haber algo de movimiento de líquido. Pero como el paciente no está ni hinchado, ni edematizado, ni deshidratado, clínicamente se dice que el paciente pues está euvolémico, ¿ok? Recuerden, es un concepto clínico, no es algo que se mide como tal. Entonces, lamentablemente, eso contradice la euvolemia, pero recuerden, esto va en función de lo que nosotros vemos en el paciente, o sea, de lo que se puede medir en el examen físico, ¿ok? Eso es importante, ¿no? Que todo esto se mide, lo que es la hiper, hipo o euvolemia, se mide en base a la clínica del paciente. Es un concepto importante ahora. Vamos a discutir entonces la hipernatremia, ¿no? O sea que hay un aumento en la concentración de sodio. Entonces va a haber aumento en la concentración de sodio con exceso de agua, con poca agua o con euvolemia, ¿no? Eso es uno por uno, ¿no? Básicamente esto es, cuando dice esto enreda un poquito, pero básicamente eso te dice que hay con hipernatremia, con hipervolemia, hipovolemia o euvolemia, ¿no? Eso es para que no se tilden con estas cosas. Yo me tildé cuando lo vi, pero después dije, no es tan fácil, ¿no? Bien. Digo, no es tan difícil, perdón. Entonces, hipernatremia hipervolémica es la primera que nosotros vamos a ver. Como dice el nombre de arriba, tiene que haber aumento en la concentración de sodio y aumento de volumen, ¿ok? Este paciente algo le está llevando a tener hipersodio, hipervolumen. La causa más común es iatrogénica. ¿Se acuerdan qué es una iatrogenia? Por causas desconocidas, profe. No, eso es idiopático, pero está bien. Este se llama idiopático. Idiopático es que yo estudié al paciente y la chorretea de examen que le mandé, ninguno fue positivo, descarté todo. Así que quedó como que, bueno, no sé, fue idiopático, mala suerte. Iatrogenia, ¿te acuerdas qué es? ¿O alguien se acuerda? Bien, iatrogenia, recuerden que es algo que es consecuencia de un acto médico, ¿ok? Por ejemplo, un paciente con una efusión pleural, el neumólogo lo puyó para sacar el líquido pleural, pero sin querer hizo un neumotórax. O sea, el neumólogo no entró a hacer neumotórax, o sea, fue una consecuencia del procedimiento. Eso es una iatrogenia, ¿ok? Entonces, la causa más común de esta hipernatremia hipervolémica es por iatrogenia, ¿ok? Porque al paciente le estás poniendo una solución que tiene mucho sodio, por ejemplo, sodio bicarbonato, o también porque en las soluciones de la diálisis hay mucho sodio. O sea, realmente no estás tratando de meterle mucho sodio al paciente, pero es consecuencia de estos manejos, de estos tratamientos. La causa es iatrogénica. Entonces,
El hiperaldosteronismo primario, o sea que hay mucha producción de aldosterona, también puede dar hipernatremia hipervolémica, ¿ok? Esto ocurre, por ejemplo, porque hay un tumorcito acá arriba, en la glándula suprarrenal, que produce mucha aldosterona. Es un ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdate que la aldosterona, cuando se activa, lo que hace es que el riñón reabsorba mucho sodio y recuerda que ese sodio no va solito, también va con agua. Entonces ese paciente va a quedar con hipernatremia y ese exceso de agua, este paciente va a quedar también con hipervolemia. Entonces, este hiperaldoteronismo puede cursar un paciente con hipernatremia hipervolémica. ¿Sí? Es bonito esto, ¿no? Es interesante. Bien. La contraparte es la hipernatremia hipovolémica, ¿ok? Cuando un paciente está hipovolémico, o sea que tiene menos volumen, quiere decir que por algún lugar el paciente está perdiendo agua. El tipo está perdiendo agua. O otra, no está tomando agua. O sea, vamos a ver eso con calma uno por uno. Entonces, para que el paciente está hipernatrémico, quiere decir que lo que se está perdiendo mayor agua en función del sodio, ¿ok? Recuerden, importante, no es que el paciente pierde sodio y ya queda hipernatrémico. O sea, recuerden que esto va en función de la concentración del sodio, no en el valor total. Entonces, eso hay que repetirlo porque eso crea a veces un poco de confusión. Entonces, este paciente está perdiendo, ¿ok? Está perdiendo agua. Esa agua puede estar perdiéndose con agua o también se puede estar perdiendo con sodio, ¿ok? Entonces, estas pérdidas de agua tienen que ser clasificadas en pérdidas renales y pérdidas extrarrenales, que si no me equivoco es un concepto que ya estudiamos nosotros en la clase anterior. Si no, lo vamos a repasar aquí de nuevo, o lo vamos a conocer aquí. No me acuerdo, o sea, aquí hay tanto material que hasta yo me enredo. Es bien voluminoso este curso, por cierto. Bien, las pérdidas renales, como dice su nombre, tú la vas a ver en enfermedades renales como tal. Y también en el ejemplo que nosotros vimos en el taller anterior, que es cuando el paciente usa diuréticos. ¿Ok? Recuerda que el diurético hace que el paciente orine mucho. Obviamente en ese orine se va a perder agua. Y también se puede perder sodio, ¿no? Sodio y o agua. Entonces, una cosa importante, como dice aquí en celestito, si la cantidad de agua perdida es mayor que la cantidad de sodio, o sea que pierdes mucha agua, exceso de agua y algo de sodio, el paciente va a quedar sobrecargado de sodio, o sea, va a estar hipernatrémico. También puede ocurrir lo contrario, ¿ok? Que pierdes más sodio que agua. Entonces el paciente va a quedar con poco sodio, poco concentración de sodio en el cuerpo. Entonces va a quedar hiponatrémico, ¿ok? Entonces estas son las pérdidas renales, ¿ok? La contraparte son las pérdidas extrarrenales, ¿ok? Estas son básicamente por sudor, pero diablo, tiene que ser una cosa que este tipo está en un sauna mínimo. Eso no es que tú sudas bastante y ya quedas con hipovolemia. O sea, tiene que, ahorita vamos a ver eso con calma, ¿no? En ese, por ejemplo, las diarreas, ¿no? Ya lo vimos en la clase anterior. O también porque está habiendo una movilización de líquidos desde la sangre hacia el espacio extravascular, ¿ok? Eso ocurre sobre todo en los pacientes quemados, ¿no? En los pacientes quemados los líquidos se movilizan, ¿ok? Entonces, el paciente, el volumen que estaba dentro del vaso sale al medio extracelular y el paciente teóricamente queda hipovolémico, ¿no? Es por una cuestión de distribución del líquido. O sea, eso ocurre, ¿no? Entonces, obviamente, si el paciente tiene diarrea, eso es evidente en base a la clínica. Evidente, ¿no? Debe ser fácil de calcular eso. O si es un quemado, eso es obvio. Pero si yo no puedo determinar si la causa es renal o extrarrenal en base a la clínica, porque, bueno, es algo misterioso, ¿no? Puede ocurrir. Si yo pudiera ser médico en base a la clínica, pues ustedes no existieran, ¿ok? Por eso es que hoy en día los estudios ancilares que incluyen al laboratorio son fundamentales para hacer medicina de calidad. Si yo no uso laboratorios, mi medicina es limitada, ¿ok? Entonces, en ese caso que la clínica se me queda algo corta o no es suficiente, entonces
son útiles para determinar si las pérdidas son renales o extrarrenales, es útil el cálculo o la medición de los electrolitos urinarios, ¿ok? Son muy útiles. Entonces, si la pérdida es extrarrenal, recuerden, ¿no? Por diarreas, o sea, porque tiene que ser la diarrea, en el caso de una persona adulta, como con el COVID, eso ocurre, está ocurriendo. Recuerda, ¿no? Falla prerrenal. Entonces, ¿qué va a hacer el riñón? El riñón va a tratar de retener el sodio, va a tratar de reabsorberlo. Entonces, la concentración de sodio en la orina va a disminuir, ¿ok? Por eso que es importante en esta clase tener el concepto de las clases anteriores, ¿ok? Entonces, si la causa es por pérdidas renales, recuerda que es un riñón que no está filtrando ni reabsorbiendo adecuadamente. Entonces, asumimos que el riñón va a perder sodio por la orina, por lo tanto, la concentración de sodio en la orina debe ser mayor en comparación con si el riñón está reabsorbiendo, en el caso de una pérdida extrarrenal, la clásica falla prerrenal. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se resume esto? Si la pérdida es renal, el sodio urinario debe ser mayor de 20, ¿no? Si la pérdida es renal como tal, como dice aquí la llave esta, ¿no? Por enfermedad renal intrínseca. Sin embargo, si la pérdida es extrarrenal, el sodio urinario debe ser poquito, debe ser menor de 20, ¿ok? En equivalentes por litro. Entonces el paciente lo está perdiendo chuzo, de que excess sweating, o sea, el tipo tiene que estar muriéndose de sudor, una cosa anormal, diarrea que sí ocurre, o las quemaduras, ¿no? Entonces aquí es fundamental el cálculo de esto, no es fundamental, es útil el cálculo de los electrolitos urinarios, en este caso del sodio. Bien. La contraparte, o la tercera parte, tengo esa muletilla con la contraparte, es la hipernatremia eubolémica, ¿ok? Recuerden que cuando digo eubolémico es un paciente que no tiene signos de sobrecarga de líquido ni de deshidratación, ¿ok? Pero de hecho, si el paciente está hipernatrémico, tiene que estar perdiendo por definición algo de agua. Pero clínicamente el tipo no tiene signos de desequilibrio de volumen, ¿ok? Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, una causa de hipernatremia eubolémica es la hipodipsia, ¿ok? Hipo de poco, dipsia de beber. O sea, es un paciente que está tomando poca agua, ¿ok? Puede darse, ¿no? Cuando es de forma patológica, o sea, que no es que yo diga, no voy a tomar agua, me niego a tomar agua. Huelga de agua, huelga de no tomar agua. No, no es por eso, ¿no? Créeme que eso tiene, si es así, el cuerpo sabe balancearlo. La hipodipsia es grave cuando, por ejemplo, hay una lesión hipotalámica que evita que el paciente tenga esta sensación de la sed. Eso se da en fisiología, yo no voy a hablar de eso. Otra causa es, ahorita vamos a enfrentar estas, otra causa es la diabetes insípida, ¿ok? La diabetes insípida, vamos a discutir un poquito qué es ella, ¿no? Entonces, la diabetes insípida se da cuando hay anomalías con la hormona antidiurética, ¿ok? Por ejemplo, dos razones. O el paciente no secreta acá arriba hormona antidiurética en la neurohipófisis, o ya sea que la hormona antidiurética se secreta, pero no está llegando a su sitio de acción en el riñón. Esas son las dos causas de la diabetes insípida, ¿no? Entonces, recuerda que de forma normal, nuestra ADH o nuestra arginina vasopresina, hormona antidiurética, la secreta la hipófisis posterior o la neurohipófisis, ¿ok? Recuerda que la función de la ADH, como dice ahí, hormona antidiurética, o sea, antiorinar. O sea, si yo no, eso es el contrario de orinar, es no orinar, o sea, es reabsorber el agua. Entonces, esa agua se va a reabsorber a nivel del ducto colector o de los ductos colectores del riñón. Entonces, en el paciente con diabetes insípida, esto está fallando, ¿ok? Y vamos a ver por qué. O más que ver por qué, porque decir por qué es patología, vamos a ver cuál es la consecuencia de eso, ¿ok? Como le dije, ¿no? Si el paciente está secretando más ADH, pues va a reabsorber más agua. Entonces, lo poquito que va a orinar va a estar concentrado, porque va a ser una orina pobre en agua. Obviamente, y eso que no se está orinando, se va a recircular al cuerpo. Entonces, ese paciente va a tener una concentración sérica
más diluida. Teóricamente el tipo tiene mayor cantidad de volumen circulando, teóricamente. Pues recuerda que, como estamos en las euvolémicas, recuerda que clínicamente esto no es aparente. ¿Okay? Si hay una disminución de ADH, va a haber menos reabsorción de agua. ¿Ok? Si esa agua no se reabsorbe, se bota por la orina. Entonces el paciente va a orinar más. Y entonces las concentraciones en la sangre o en el suero van a ser mayores. ¿Okay? Esos son conceptitos que es importante que ustedes tengan hasta este punto. Bien, regresando a la diabetes insípida, en la diabetes insípida está fallando una de dos, ¿ok? O está fallando nuestra neurohipófisis que no secreta ADH, o está fallando los receptores de ADH en el riñón, ¿ok? Independientemente de cuál sea la causa, la ADH no está funcionando, ¿ok? O sea, no hay antidiuresis, o sea que hay prodiuresis. Se pueden reír si quieren, a mí no me importa. Entonces, o sea que el paciente va a producir más orina. O sea, el tipo va a orinar mucho, ¿ok? Entonces, si estás orinando todo, quiere decir que tu sangre va a estar sobrecargada, ¿ok? En este caso, va a estar sobrecargada de sodio. Por eso es que este paciente con diabetes insípida va a tener hipernatremia, ¿ok? Una pregunta, muchachos, hasta este punto, ¿qué concepto ustedes tienen de lo que es la diabetes? Cuando ustedes dicen un paciente diabético, ¿qué se les ocurre? Si es algo con los niveles de azúcar, profe. Correcto, ¿no? El paciente tiene mucha azúcar en la sangre. Entonces, habiendo dicho eso, haciendo match con lo que estamos hablando, si el paciente tiene mucha azúcar en la sangre, quiere decir que él está demasiado concentrado de azúcar, ¿ok? Entonces, ese paciente que tiene mucha concentración de azúcar va a querer diluir ese azúcar. Entonces, esto es otra clase, pero es para que usted, eso es lo que le puedo aportar yo en base a mi experiencia y mis conocimientos. Cuando un paciente está muy sobrecargado de algo, en este caso el diabético está muy sobrecargado de azúcar, el paciente, ¿qué creen que va a hacer? ¿Qué se le ocurre que hace un paciente que está sobrecargado? Pista, el paciente va a tratar de balancear esos niveles de azúcar. ¿Y cómo creen que lo puede balancear el paciente? ¿Qué se le ocurre? El paciente va a hacer lo que acabo de hacer yo. ¿Ok? Si están viendo la cámara, van a ver que yo acabo de tomar agua. ¿Okay? El paciente diabético hace mucho eso. El paciente diabético toma mucha agua, ¿ok? Para tratar de que su osmolaridad en la sangre se balancee, o sea, su concentración en la sangre se balancee. El paciente tiene la sensación de agua aumentada. Ok, habiendo dicho esto, si el paciente se la pasa tomando agua, ¿qué más ustedes creen que el paciente hace? Si toma demasiada agua, todo el día tomando agua, ¿qué más creen que el paciente hace? Exacto, el paciente diabético va a orinar mucho, ¿ok? Entonces, es algo similar a lo que ocurre aquí en la diabetes insípida. El paciente con diabetes insípida orina mucho, pero a diferencia de la diabetes mellitus, que es por exceso de azúcar, entre otras cosas que no quiero entrar en detalle ahorita, la diabetes insípida ocurre por la ADH. Ven que son cosas parecidas, pero con fisiopatologías totalmente distintas. De hecho, en la historia de la medicina, cuando el paciente diabético clásico orinaba, como teóricamente esa es una orina sobrecargada de azúcar, los grandes médicos de su momento describían que esa era una orina que olía dulce, ¿ok? Una orina que olía dulce. Entonces, por eso fue que le pusieron mellitus, ¿no? Mellitus de miel, supuestamente olía a miel. Entonces, cuando los pacientes tomaban mucha agua, orinaban mucho, orinaban dulce, perdón, con olor dulce, no es porque no es que se tomaban la orina. Entonces, eso, así es como diagnosticaban en ese entonces
la diabetes, ¿ok? Recuerda que en ese entonces no existían glucosa en sangre, obviamente. Estamos hablando de la historia de la medicina. Entonces, al paciente con problemas en la ADH, como él orina mucho, se le acuñó el nombre diabetes. Pero este no tiene nada que ver con azúcar. Simplemente este paciente orina mucho, pero su orina no huele dulce. Por eso es que se le llama diabetes insípida. Deberá ser diabetes inolora. Bueno, obviamente en mi teoría de la historia de la medicina habrá ciertos baches, porque yo no soy historiador, pero bueno, ese es el concepto. Ya si tú tienes más curiosidad, los invito a que vayan y se den un poquito de esto, que es bonito, ¿no? Recuerden que todo lo que yo estoy hablando no surgió de la nada, o sea, todo esto ha surgido en siglos de ensayo y error, siglos de hacer método científico, siglos de hacerse preguntas, de plantearse hipótesis y de probar si mi hipótesis es cierta o verdadera, siglos de investigar, ¿ok? Siglos de investigar. Que es lo que yo trato más o menos que ustedes hagan con los talleres, ¿no? Yo sé que hay limitaciones por tema de las clases y eso, pero la cosa va orientada hacia allá. Bueno, aterrizando a la diabetes insípida, de vuelta a la clase, este paciente tiene un problema con la ADH. El paciente no puede retener orina. Este paciente con diabetes insípida va a orinar. Y si él orina, bota mucha agua. Y si botas mucha agua, pierdes menos agua, pierdes mucha agua por la sangre. O sea que la concentración de sodio va a aumentar. Entonces ese paciente va a estar hipernatrémico, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Ese paciente sí es cierto que pierde agua por la orina, pero el paciente va a estar eubolémico, porque obviamente no es que el tipo se va a orinar y va a quedar deshidratado y no puedo parar de orinar. No, el paciente puede tomar agua. Entonces, el paciente lo que orina, toma el agua y ahí se balancea. Por eso es que el paciente no se hipovolemiza, si lo quieren ver así. Entonces, hablando un poquito de las diabetes insípidas, vemos que tenemos las dos clasificaciones, ¿no? La central, que es porque hay un problema acá arriba en la hipófisis, en el cerebro, que no secreta ADH adecuadamente, y está la nefrogénica, que la nefrogénica, los receptores en el riñón de ADH están fallando, ¿ok? A nivel de acá arriba, ¿por qué falla la neurohipófisis? Bueno, quizás hay un tumor que está haciéndome daño ahí, una infección, una meningitis, un trauma craneoencefálico, puede ser. En el caso de la variante nefrogénica, que es en los riñones, puede ser porque hay un defecto en los receptores hereditarios, un defecto de nacimiento, o puede ser porque el paciente está tomando medicamentos que están afectando esos receptores. Un ejemplo de estos medicamentos es el litio, ¿no? Que el litio es un tratamiento que se usa para los trastornos bipolares, es un medicamento que se usa en la psiquiatría. Aquí está en el dibujito, ¿no? En la diabetes insípida central está fallando esto, ¿no? La hipófisis, que también le llaman glándula pituitaria, y en la nefrogénica lo que está fallando es los receptores del riñón, ¿ok? Ya sea por enfermedad renal, toxicidad de litio, entre otras que no vamos a entrar en detalle porque no viene el caso. Bien. Entonces, ¿cómo diagnosticamos esto? O sea, si conocemos la fisiopatología, pues ¿cómo lo diagnosticamos, no? Entonces, se lo imaginan, ¿no? Déjame echar un poquito de agua que tengo una boca seca. Dar la clase es como hacer ejercicio. Es hasta cierto punto medio agotador. Pero bueno, a mí me entretiene, así que no me cansa. Busco agua. Y ahora la servimos. Obviamente, después de tanta agua, obviamente voy a tener que orinar, ¿no? Y no es que yo tenga diabetes insípida, que es lógico. Ok, sigamos entonces, ¿no? Regresemos entonces. Paciente de 40 años, el tipo ahora te dice que, chuleta, un vecino tuyo, hey, me preocupa que, diablo, yo me la paso orinando ahora, ¿ok? Y entonces tú te acuerdas de tu clase de los líquidos electrolitos y tú, ¿qué es eso? Poco probable, pero no imposible, ¿no?
puede ser que tenga un problema con la ADH. Y ahí comienzas a hacer que tu cerebro comience a trabajar, ¿no? Y pensar, ¿por qué este paciente está orinando tanto? Ok. Es la forma así muy estricta de verlo. Obviamente eso requiere descartar otras causas, próstata, un montón de cosas, ¿no? Pero para ceñirnos al tema. Este es un paciente que está orinando mucho, ¿ok? Entonces, recuerden que si es central, la secreción de ADH por la hipófisis posterior va a estar disminuida. Entonces, si le medimos una ADH en sangre, la ADH será baja, ¿ok? Si es la nefrogénica, la ADH debe ser normal, ¿ok? Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, de hecho, no es normal, debe estar aumentada la ADH en la variante nefrogénica. ¿Por qué? Porque el riñón el riñón no va a estar respondiendo a la ADH. Y lo que tu neurohipófisis va a tratar de hacer es secretar más ADH en un intento de hacer responder esos receptores. Los receptores no sirven, ¿ok? Entonces, esta ADH va a comenzar en un principio normal, pero eventualmente va a ser alta, ¿ok? Entonces, eso es como en el laboratorio tú las distingues, ¿no? Una baja es central, una alta, una normal, después alta, va a ser nefrogénica. Entonces, otra cosa interesante, ¿no? Ya tú tienes tu sospecha de diabetes insípida. Entonces, vamos a tratar de hacer un ensayo, ¿no? Entonces, tú le vas a administrar ADH a un paciente con diabetes insípida. No sabes si es central o si es nefrogénica. Bien, si tú le administras esta ADH al paciente, ¡pum!, santo remedio, el tipo dice, chuleta, ya no tengo ganas de orinar. O sea, eso quiere decir que los riñones de este paciente respondieron a la ADH. O sea que descartas que sea una diabetes insípida nefrogénica. O sea que la diabetes insípida es central. ¿Ok? Sin embargo, si le administraste la ADH y no funcionó, quiere decir que el riñón no está respondiendo. Quiere decir que el problema es a nivel del riñón y entonces quiere decir que esta diabetes insípida es de causa renal. O sea que es una diabetes insípida, perdón, nefrogénica. Bueno, ¿y cómo tú sabes que la ADH está funcionando? Bien, recordemos qué hace la ADH. La ADH reabsorbe agua, ¿ok? La ADH reabsorbe agua. Entonces, si tú le haces un urinalysis a ese paciente, tú verás que la orina de un paciente con una ADH que funciona, con una ADH que funciona, va a estar más concentrada, ¿ok? Porque el riñón está siendo estimulado a reabsorber más agua. Quiere decir que el riñón está funcionando adecuadamente y lo que está fallando es arriba, la neurohipófisis, ¿ok? Sin embargo, si la ADH no funciona, quiere decir que el riñón, esa ADH que tú le administraste, no le dio ni frío ni calor. Entonces, el riñón va a seguir botando agua, lo que es patológico, lo que es anormal, y entonces la orina con exceso de agua va a estar diluida, ¿ok? Entonces, medir la concentración de orina en respuesta a la ADH te ayuda a diferenciar si el origen es central o es nefrogénico, ¿no? Como dice aquí, ¿no? Le das ADH al paciente, aumentó la concentración de orina, entonces esto va a ser central. Pero si no hubo cambio en la concentración de orina y el problema sigue, entonces esto va a ser algo de tipo renal, o sea, una diabetes insípida nefrogénica. Bien. Eso con respecto a la hipernatremia. Entonces, ahorita vamos a discutir la hiponatremia, ¿ok? En la hiponatremia, como dice la palabra, va a haber disminución en la concentración de sodio. Recuerden ustedes que va a haber hiponatremia en respuesta del volumen. O sea, que va a haber una hiponatremia hipervolémica, hipovolémica y euvolémica, ¿no? Que esencialmente es lo que desglosa acá abajo estas viñetas, ¿no? Entonces, este es un paciente que no es que tiene poco sodio, sino que tiene muy poca concentración de sodio. O sea que lo lógico es que tiene mucha agua. Bueno, vamos a ver eso adelante si es o no es tan cierto así. Bien. Para que un paciente esté hiponatrémico, lógicamente, pensando así arrogantemente, quiere decir que el paciente tiene un aumento del volumen intravascular.
O sea que el paciente está reteniendo agua o el paciente está recibiendo agua. ¿Ok? El paciente tiene mucha agua. De manera que el sodio sérico se diluye y la concentración de sodio disminuye. O sea, que es más baja. Ok, entonces hacemos el link con las clases anteriores. ¿Ok? Cuando hay un aumento de volumen intravascular que es inadecuado. ¿Ok? Recordemos que se ve en la falla cardíaca y en la cirrosis. ¿Ok? No es que el paciente esté con sobrecarga de volumen, sino que hay una redistribución de volumen, ¿ok? Recordemos, esos son los conceptos que vimos en la clase anterior. Entonces, para repasar, ¿no? Tú sabes ya hasta el cansancio que en la falla cardíaca el corazón no va a bombear adecuadamente, ¿ok? Por lo tanto, el riñón va a percibir que hay menos perfusión renal y entonces el riñón va a activar su mecanismo de sistema de renin-angiotensina-aldosterona. ¿Ok? Y entonces eso va a hacer que se active también la ADH y ese riñón en la falla cardíaca, producto de esta percepción de disminución de volumen, que no es real, él va a comenzar a retener agua. ¿Ok? Si no entendió esto o fui muy rápido, le hace este parrafito acá porque es lo mismo que hemos visto en las clases anteriores. ¿Ok? Recordemos que la contraparte es la cirrosis hepática, ¿no? En la cual el paciente no es que está perdiendo volumen, sino que el volumen se está quedando estancado en la sangre, las venas mesentéricas. Si no recuerda esto, te regresas entonces a la clase anterior donde se explica bien, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Ok? El riñón le va a llegar menos sangre, pero no es que hay menos sangre, o sea, hay menos perfusión renal. Y entonces el riñón va a comenzar a reabsorber agua, ¿ok? O sea, si el riñón reabsorbe agua, ya sea por falla cardíaca o cirrosis, el paciente puede estar entonces sobrecargado de agua. O sea, puede estar hipervolémico, ¿ok? Y esa hipervolemia va a diluir el sodio. O sea, puede estar hiponatrémico e hipervolémico, ¿ok? Entonces, si el paciente está reabsorbiendo todo el agua o gran parte del agua, quiere decir que la orina va a estar diluida, ¿ok? Por lo tanto, va a haber una disminución en la concentración de sodio, porque recuerden que cuando el paciente reabsorbe agua, el agua no se va solita. Por lo general, el agua siempre se va con su sodio, ¿ok? Entonces, cuando este paciente está reteniendo más agua que sodio, el resultado va a ser una hiponatremia hipervolémica, ¿ok? Bien. Vamos entonces a la hiponatremia hipovolémica, ¿ok? Entonces, ¿por qué un paciente va a estar hipovolémico y también hiponatrémico? Quiere decir que ese paciente está perdiendo líquido, ¿ok? Está perdiendo líquido y también, si está hiponatrémico, tiene que estar también perdiendo sodio. Pero para que se cumpla esto, tiene que estar perdiendo más sodio que agua. Pierdes ambas, pero también está perdiendo sodio, más sodio que agua. Entonces, regresamos a las mismas causas que el paciente cuando el paciente pierde agua. Ya la discutimos en la parte de la hipernatremia hipovolémica. Las mismas razones, ¿no? Causan pérdidas renales o pérdidas extrarrenales, ¿ok? Entonces, analizando esto, entonces, lo que medimos al final es lo importante de lo que se pierde es la concentración de sodio en lo que se pierde, ¿ok? Eso es lo que te va a determinar a ti si la pérdida va a resultar en hipo o hipernatremia, ¿ok? Entonces, recuerda que para que sea hiper o hiponatremia, perdón, al final del día va a depender de la cantidad de sodio que se pierde en el fluido perdido, ¿ok? Eso es importante conocerlo, ¿no? Manejar ese concepto. O sea, tú puedes perder todo el agua que tú quieras, pero lo que determina si vas a quedar hipo o hipernatrémico es la cantidad de sodio que pierdas con esa agua. Entonces ahí es importante analizar si la pérdida es renal o extrarrenal, ¿no? Entonces, miren, todos estos líquidos, todos están en la misma concentración, ¿ok? Lo que ocurre es que si el líquido está hipernatrémico, va a necesitar mayor cantidad de agua para estar en equilibrio.
Y lo contrario ocurre en el hipovolémico, ¿no? Si hay poca concentración de sodio, para que esté en balance, debe haber poca concentración de líquido también. O sea, para entender esto, hay que irnos a la introducción de la clase, ¿no? A que al final del día no importa la concentración, pero no importa la cantidad de sodio. Lo que importa es la concentración de sodio, y la concentración de sodio depende de la cantidad de líquido en la cual ese sodio está siendo diluido, ¿ok? Nuevamente, ¿no? El paciente está perdiendo agua por la orina. El tipo está orinando mucho, por sea causas renales o extrarrenales, ¿no? Entonces, ¿qué herramienta nosotros usamos para determinar el estado del sodio? Bueno, medimos los electrolitos urinarios, ¿ok? Pues si el sodio urinario es más de 20, entonces quiere decir que el problema es renal, porque los riñones están perdiendo sodio. Mientras que si el sodio urinario es menor de 20, quiere decir que ese riñón sí funciona y que ese riñón sí está reabsorbiendo, y por lo tanto lo que él reabsorbe se queda en el cuerpo y no se va por la orina. Entonces estas son las famosas pérdidas extrarrenales, ¿no? Diarrea, sudoración extrema, entre otras, ¿ok? Entonces, una cosa importante es que cuando el riñón percibe que el paciente está perdiendo líquido, recuerda que el riñón piensa que el paciente se va a hipovolemizar. El riñón se preocupa y dice, chuleta, este paciente se me va a poner hipotenso, la presión arterial va a disminuir. Entonces el riñón agarra ese sodio, esa agua, y dice, no puedo dejar que se pierda. Entonces el riñón literalmente se aferra a ese sodio para tratar de mantener volumen circundante, ¿ok? El riñón está tratando de corregir esto, ¿ok? Entonces, si el riñón funciona adecuadamente, el sodio urinario va a ser bajo, ¿ok? Entonces, esa es una forma de cómo utilizamos el sodio urinario para determinar si la pérdida es renal o extrarrenal, ¿ok? Esto es bastante parecido a lo que discutimos con la hipernatremia hipovolémica. O sea, se rige por las mismas reglas. Bien. Y tenemos entonces la hiponatremia euvolémica. Ok, recuerda que euvolémica se da en función de que clínicamente el paciente no se ve sobrecargado ni deshidratado. Pero recuerda que si estás hiponatrémico, tiene que haber por definición movimiento de líquidos entre los compartimentos. Solamente que esto no es clínicamente evidente, por así decirlo. Entonces, esta hiponatremia euvolémica, pues tiene muchas causas, ¿no? Puede ser una insuficiencia adrenal, o sea que el paciente no está secretando adecuada aldosterona, lo vemos más adelante. Hipotiroidismo, que no vamos a ver en esta clase, puede ser que metan en una polidipsia primaria, es un paciente que toma mucha agua, o sea, tomas tanta agua que quedas diluido el sodio, o sea, eres un salvaje tomando agua, como el muchachito en esta imagen, toma demasiada agua. O también vamos a ver otra entidad parecida a la diabetes insípida, pero con diferencias, ¿no? El síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, o el CIAT-H, ¿no? Entonces, paciente que toma demasiada agua, ¿ok? Toma la polidipsia primaria, también se puede ver en lesiones hipotalámicas, ¿no? Eso lo vimos en las diapositivas anteriores, ¿ok? Hay otra que ocurre en los pacientes psiquiátricos, que es la polidipsia psicogénica. Es un tipo que tiene esa necesidad incontrolable de beber agua, ¿ok? Ya sea porque hay medicamentos que causan esto o por su condición psiquiátrica de base. Puede ocurrir, el tipo toma agua, que es una barbaridad, que teóricamente puede quedar hiponatrémico. Entonces recuerda que, a pesar de que el paciente toma mucha agua, recuerda que sus riñones están bien. Los riñones no son el problema. Entonces el tipo, si quiere, se puede tomar 10 de estas de agua, ya que el tipo tiene esa necesidad psicogénica de tomar agua, pero así como te la tomas, así mismo la vas a orinar. Por lo tanto, teóricamente el paciente, el exceso de lo que se toma, así mismo va a orinar ese exceso. Por lo tanto, el paciente va a estar clínicamente euvolémico, ¿no? Eso es el concepto de esto. Bien. Entonces, importante, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a distinguir una polidipsia primaria de la diabetes insípida? Porque dijimos que son bastante parecidas, ¿no? Son bastante parecidas en el escenario de la hiponatremia euvolémica, ¿ok? Bien, en ambas condiciones, el paciente está tomando mucha agua.
teóricamente la policepsia primaria toma más agua. Pero lo que sí comparten es que ambos van a orinar mucho, ¿ok? En este caso, la polidipsia va a orinar mucho pues porque está tomando mucha agua y la diabetes va a orinar mucho porque recuerda que hay problemas con la ADH. Entonces, a nivel de lo que estamos estudiando, ¿cómo las vamos a distinguir? ¿Cómo las distinguimos? ¿Ok? Recordemos, ¿ok? Que en la diabetes insípida el problema es la ADH. Por lo tanto, el paciente no va a retener orina y por lo tanto va a orinar mucho, va a orinar mucho, ¿ok? Sin embargo, en la polidipsia primaria, el paciente está glup, 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 tomando mucha agua, que eventualmente esa agua se va a añadir al volumen plasmático, ¿ok? En la diabetes insípida, el paciente va a orinar mucho, o sea, diuresis en exceso, ¿ok? Por lo tanto, en la diabetes insípida, el paciente orina tanto que eventualmente el volumen intravascular va a disminuir. O sea, si el solvente disminuye, el sodio sérico aumenta. Por eso que este paciente diabético insípido es hipernatrémico, ¿ok? Hipernatrémico. Sin embargo, el paciente con polidipsia primaria está añadiendo volumen a su sangre, o sea, va a tener un aumento de volumen plasmático. O sea, eso va a diluir el sodio sérico, por lo tanto, este va a estar hiponatrémico, ¿ok? Obviamente, mandarle un sodio a ese paciente que orina mucho te ayudaría a comenzar a distinguir una de la otra, ¿ok? En la polidipsia primaria, que es que el paciente está sobrecargado de líquidos, el sodio sérico será bajo, mientras que en la diabetes insípida, que el paciente tiene poco volumen intravascular, sí, está bien dicho, el sodio sérico va a ser bajo, ¿ok? Parecido, pero distinto. Ambos orinan mucho, pero las fisiopatologías son completamente distintas, ¿no? Como dice acá, ¿no? En la diabetes insípida va a haber mucha pérdida de agua por la orina, ¿ok? En ambas la orina va a estar diluida, ¿ok? En ambas la orina va a estar diluida, pero en la diabetes insípida va a haber hipernatremia y en la polidipsia va a haber hiponatremia, ¿no? Interesante esto, chévere. Entonces ahora vamos a ver el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, ¿ok? Hasta el cansancio. ¿Qué hace la ADH de forma normal? La ADH de forma normal aumenta la reabsorción de agua en el riñón. Esa agua que se reabsorbe se va a la sangre. Por lo tanto, va a aumentar el volumen intravascular y entonces, si aumenta el volumen intravascular, se diluye el sodio en la sangre. Por lo tanto, ese paciente va a estar hiponatrémico, ¿ok? Teóricamente, ¿no? Teóricamente. Entonces, ahora vamos a ver la contraparte patológica, ¿no? Entonces, claro, esto ocurre de forma normal y eventualmente tu cuerpo lo balancea. O sea, normalmente por eso es que tú no quedas hiponatrémico porque tu ADH no es que se bombea sin estímulo. Eso responde a un estímulo, ¿ok? Asumiendo que tú estás normal de ADH. Entonces ahora vamos a ver lo patológico, ¿ok? Cuando el paciente secreta mucha ADH, ¿ok? El paciente secreta tanta ADH que reabsorbe tanto que entonces el paciente va a quedar hiponatrémico. Por lo tanto, esta ADH es patológica, es inadecuada y esto es lo que constituye entonces lo que nosotros conocemos como síndrome de secreción inadecuada de ADH. ¿Dónde lo vemos? Bueno, el paciente tiene algo dentro del cráneo que está afectando la ADH, se puede enfermar en neumonía, tuberculosis o por secundario a medicamentos. Entonces, ¿cómo va a estar el urinálisis de un paciente con síndrome de secreción inadecuada de ADH? Entonces, recuerda que hay exceso de ADH, ¿ok? Entonces, este paciente, si hay exceso de ADH, va a estar reabsorbiendo mucho, ¿ok? Entonces, si el paciente reabsorbe mucha agua, la orina tiene que entonces estar concentrada, ¿ok? Por lo tanto, el sodio urinario debe estar aumentado en la CIATS, ¿ok? Nuevamente, en este síndrome, el cuerpo balancea los volúmenes. Por eso es que clínicamente el paciente está euvolémico, pero tú dirás, sí, si el paciente tiene tanta ADH, el paciente debe estar hipervolémico porque reabsorbe mucha agua. Eso es cierto, pero recuerda que el cuerpo sabe cómo balancearlo, ¿ok?
Entonces, por eso es que el paciente clínicamente está eubolémico. Y veremos otra interesante, que es la hiponatremia hiperosmolar, ¿ok? Que esta también le llaman pseudohiponatremia. Y esta ocurre en función de que recuerden que en la sangre no solamente hay sodio, en la sangre hay otras cosas que alteran la osmolaridad o la concentración de la sangre, ¿no? Entonces, recuerden un concepto que quizá usted conoce de biología de la escuela, si no, búsquelo. La osmolaridad, que es la cantidad de soluto disuelto por kilo de solvente. Para calcular la osmolaridad sérica hay una formulita, ¿no? Que es 2 por la concentración de sodio más la glucosa entre 18 más la urea entre 2.8. En condiciones normales, este cálculo te debe dar más o menos 290. 290 es la osmolaridad sérica normal, ¿ok? Entonces, cuando hay condiciones en las cuales aumenta la glucosa, aumentan los lípidos, aumenta la urea, esto me va a alterar mi formulita, ¿ok? O sea, en estas condiciones, la sangre va a estar sobrecargada de solutos, ¿ok? ¿Y qué va a pasar en esas condiciones? El agua va a ser alada hacia el espacio intravascular con la intención de equilibrar, perdón, esa hiperosmolaridad, ¿ok? Entonces, si esto está jalando agua hacia el espacio intravascular, va a haber aumento de agua en relación con el sodio. Entonces, teóricamente, ese paciente te puede hacer una hiponatremia, o sea, porque queda sobrecargado de líquido en el espacio intravascular, pero por culpa de estas otras moléculas. Entonces, el paciente teóricamente puede quedar hiponatrémico. Una cosa curiosa es que realmente el sodio no está cambiando. Lo que está cambiando es la concentración de sodio debido a esa entrada de agua. ¿Ok? Por eso que se llama pseudohiponatremia. ¿Dónde vemos esto? En una diabetes mellitus, en este caso, que no está controlada. Son pacientes que está hiperglucémico, tiene demasiada sangre, demasiada glucosa en la sangre. Voy a decirlo al revés. Entonces, si este paciente tiene una glucosa de 400 volando, quiere decir que la sangre está sobrecargada de solutos. Entonces pasa lo mismo. Esa sangre se va a tener que balancear. Por lo tanto, el líquido se va a jalar hacia el espacio intravascular para mantener el equilibrio, ¿ok? Por lo tanto, el sodio se va a diluir por culpa de la glucosa y el paciente puede quedar hiponatrémico, ¿no? Y puede hacer una complicación de la diabetes que se llama el coma hiperosmolar, ¿ok? Curiosidad, no vamos a estar en detalle sobre los conceptos, pero es para que usted sepa que eso también puede ocurrir. Bien, entonces vamos a la otra parte de esta clase que es un poquito más corta, que es los trastornos del potasio, ¿no? Déjame tomar 3 minutos para descansar un poquito y ya seguimos con la clase. 2 minutos.
Ok, sigamos entonces con nuestra superclase, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar de los trastornos del potasio, ¿ok? Lección. El potasio es el principal ion intracelular. Como el potasio tiene carga positiva, es un catión, ¿ok? Es un concepto que es importante que ustedes tengan claros hasta este punto. El potasio es el principal catión intracelular, ¿ok? Entonces, con respecto a la hipercalemia, que es el aumento de potasio en sangre, piensen en los tres mecanismos en el que puede ocurrir, ¿no? Puede haber un exceso de ingesta de potasio, el paciente puede estar botando mucho potasio por la orina, ¿ok? Perdón, puede haber disminución del potasio por la orina, o puede haber movimiento desde adentro de la célula hacia afuera, ¿ok? Sale el potasio, en la puerta, por favor. Sale el potasio de la célula hacia la sangre y entonces el paciente va a quedar hipercalémico, ¿no? Se recuerden, intracelular, mucho potasio. Extracelular, mucho sodio, ¿ok? Entonces ahora vamos a ver la hipercalemia por aumento de la ingesta de potasio. Digo, eso no es que ocurra así, no es que tú te vas a comer ahorita en una sentada 20 guineos y vas a quedar hipercalémico. No, porque tu cuerpo tiene mecanismos para regular el potasio, ¿ok? Así que es poco probable que con una dieta alta en potasio, pues tú quedes hipercalémico. El cuerpo tiene mecanismos para regular este tipo de cosas. Igual con el sodio, si tú agarras y te tomas una sopa y le echas medio salero, si te la terminas, el cuerpo sabe cómo regular eso. Si los mecanismos están trabajando bien, ¿ok? Entonces, Molino, es casi imposible que tú con una dieta alta en potasio quedes hipercalémico. Eso no funciona así. Lo que sí ocurre es que tú tengas problemas para excretar el potasio. Por lo tanto, lo que tú te comes en la dieta no se está regulando por los riñones y ahí puede que sí quedes hipercalémico, ¿ok? Algo que sí ocurre con hipercalemia no es tanto con la ingesta, sino con la administración, ¿ok? Ocurre que a veces al paciente se le pone una venoclisis con mucho potasio y entonces un intento de restaurar un desequilibrio hidroelectrolítico, el exceso de potasio hace que el paciente quede hipercalémico. O también, ¿por qué no? Hay veces que el paciente tiene una venoclisis de potasio porque está hipocalémico, el paciente se le restituye el potasio y no se le quita la solución. Entonces el paciente queda con una hipercalemia iatrogénica. Eso ocurre. Bien. La contraparte, o la otra, es la hipercalemia por disminución en la excreción urinaria de potasio. O sea que ese paciente no está botando potasio, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver cuando hay falla renal. ¿Okay? Los riñones son fundamentales para mantener el nivel de potasio adecuado. Cuando hay depresión de volumen y también cuando hay hiperaldosteronismo, ¿no? Eso lo vamos a estudiar uno por uno. Bien. Recuerda que en la falla renal todos los electrolitos van a estar alterados, excepto el potasio por el tema de la vitamina D, que ya estudiamos en la clase anterior. Entonces, de entre esos electrolitos que se alteran, ahí está metido el potasio. Por lo tanto, es esperado que un paciente con falla renal crónica, sobre todo, se haga hipercalemia, ¿no? Porque su mecanismo de equilibrio de electrolitos está alterado a nivel renal. Eso es esperado. Bien, cuando hay hipercalemia por depresión de volumen, ¿ok? Ok, si por X y Z motivo a la nefrona distal le llega menos volumen sanguíneo, entonces la nefrona va a percibir que tiene una alta concentración de potasio. De nuevo, tienes una nefrona normal que le debe llegar su sangre normal, entonces recuerda que la sangre tiene potasio también, puede tener algo de potasio, ¿ok? Tiene sus concentraciones bajas, pero las tiene. Entonces, si a esa nefrona le llega menos sangre, entonces la nefrona va a percibir que hay un nivel anormal de potasio. Va a percibir que hay aumento en la concentración de potasio. Por lo tanto, lo que hace la nefrona diligentemente es inhibir la secreción de potasio, ¿no? O sea, inhibe la secreción. Y si inhibe la secreción, ese potasio vuelve a recircular en la sangre. O sea, si inhibes la secreción, se va a reabsorber.
Entonces, eso puede llevar a hipercalemia. ¿En qué condiciones nosotros pudiéramos ver disminución en el flujo sanguíneo de la nefrona distal? Pues en un paciente hipovolémico o en un paciente con falla cardíaca congestiva o cirrosis, que en esas condiciones, recuerda que el flujo sanguíneo distal va a estar disminuido en la nefrona. O sea que teóricamente un paciente con falla prerrenal debe o puede estar hipercalémico, ¿no? Gracias a estos mecanismos que ya nosotros hemos estudiado en las clases anteriores. ¿Y por qué un paciente va a estar hipercalémico por el hipoaldosteronismo, no? Hay un error por aquí. Es hiperaldosteronismo, ¿no? Aquí hubo un error, ¿no? Aquí me equivoqué yo. Ok. Recuerda que la aldosterona, aparte de absorber sodio y agua, también es la responsable de mantener los niveles de potasio, ¿ok? La aldosterona secreta potasio, ¿ok? No, no está bien, es hipoaldosteronismo. Acá es que me equivoqué. Que algo aquí no está funcionando. Es aquí. Esto está mal. Yo lo corrijo. Es para que ustedes sepan, para que ustedes lo corrijan. Aquí no, aquí es hipoaldosteronismo. O sea, algo estaba raro por ahí. Bueno, no pasa. Lo importante es corregir el error. Entonces, si la aldosterona es la que secreta potasio, o sea, es la que bota potasio por la orina, o la que le indica al cuerpo que debe botar potasio por la orina, si nosotros disminuimos la aldosterona, entonces el potasio no se va a botar por la orina, no se va a orinar, y entonces va a volver a recircular en el cuerpo, ¿no? Entonces el paciente va a quedar con hipercalemia, ¿ok? Entonces, desde el punto de vista biológico, la aldosterona se secreta desde la zona glomerulosa de la corteza adrenal y a su vez es estimulada por la angiotensina, ¿ok? En el eje renina, angiotensina, aldosterona, que ocurre en el riñón, más específicamente en el aparato yuxtaglomerular. Eso quiere decir que en el hipoaldosteronismo, ¿ok? O sea, hipo de menos, va a haber una disminución de la aldosterona o una disminución de la respuesta a aldosterona. Déjenme corregir eso ya que después se me olvida y se va así. Listo. Sigamos. Entonces, eso con respecto a la aldosterona, ¿no? Entonces, hay condiciones en la cual el potasio se puede movilizar desde adentro de la célula hacia la sangre. Recuerda que el potasio es el principal cation intracelular y hay veces que por tema de concentraciones puede movilizarse el potasio hacia afuera de la sangre, ¿ok? Eso lo vamos a estudiar con calma, pero vamos a ver primero un concepto importante, ¿no? Recuerda que el potasio está adentro de la célula. Si la célula se rompe por X, Y o Z motivo, pues la célula va a liberar potasio a la sangre. Y eso va a condicionar que el paciente tenga algún grado de hipercalemia, porque la célula que se rompió libera potasio, ¿ok? ¿En qué condiciones nosotros vemos células que se rompen? O el término correcto es, ¿en qué condiciones nosotros vemos lisis celular? Bueno, fue un trauma, ¿no? O una rabdomiolisis, que es la destrucción de las fibras musculares esqueléticas, o también QT es quimioterapia. O sea, recuerden que la quimioterapia, véanlo como un veneno que destruye células tumorales, pero también destruye células no tumorales. El tema es que destruye células, y si una célula se destruye, entre las cosas que libera, va a liberar mucho potasio, ¿ok? Este potasio elevado también puede verse cuando nosotros vamos a sacar una muestra de sangre, ¿ok? Ya sea que porque la técnica es inadecuada o porque los instrumentos son inadecuados, ¿ok? Al momento de funcionar la vena, puede que una técnica muy violenta destruya los eritrocitos. Y entonces, si los eritrocitos se rompen, esos eritrocitos van a liberar entonces potasio. Entonces, este paciente que le estamos dando un potasio por la razón que a ustedes más les guste, si en mi técnica de flebotomía yo destruí entonces eritrocitos,
entonces yo voy a tener hipercalemia producto de esa destrucción de eritrocitos. Pero es una hipercalemia que no es patológica. Por eso es que se le llama la pseudo hipercalemia, ¿ok? Porque realmente el potasio sérico no está elevado. Lo que pasa es que yo, en mi punción, lo destruí parte de los eritrocitos y el potasio marca en el papel o en el aparato, marca que está elevado. Realmente esto es un artefacto que ocurre producto de la extracción sanguínea. Desde el punto de vista de cada médico, es lo que uno le llama un laboratoriazo. O sea, este paciente tiene un potasio en 8. Eso no es compatible con lo que estamos viendo. Está demasiado alto, eso no va. Bueno, puede pasar, ¿no? Y de hecho pasa. De hecho pasa. Fácil, lo que se hace es repetir entonces el potasio. Es más común de lo que ustedes creen. Por eso es que lo que ocurre es que la clínica y el laboratorio no pueden estar divorciados. Para que la clínica funcione adecuadamente, tiene que ir de la mano con los laboratorios, y para que los laboratorios funcionen adecuadamente, tiene que ocurrir en un contexto clínico adecuado, ¿ok? O sea, hey, un potasio de 8, ¿eso qué es? Eso está demasiado alto. Entonces, probablemente lo correcto que tú debes hacer es pedir otro potasio, ¿no? Depende de la condición del paciente de urgencia. ¿Ves aquí, no? La pseudohipercalemia es causada por la liberación mecánica de potasio durante la flebotomía o el mismo procesamiento de la muestra sanguínea. Pasa, ¿ok? Pasa y le va a pasar. Eso es producto de la práctica diaria, ¿ok? A los únicos que no les pasa son los que no trabajan, ¿ok? Lo que les quiero decir es que los errores son parte del trabajo. Y esto no es un error, esto es una consecuencia de un acto. O sea, eso es como decir como que, ay, una cirugía, el paciente sangró. Es perfectamente normal. Entonces, esto no es una cosa que para que uno se deba sentir mal. Eso nada que ver. Bien, y entonces vamos a ver ahora, nuevamente, siguiendo la línea esta, cuando hay movilización de potasio desde dentro de la célula hacia afuera. Aquí hemos discutido unos conceptos que realmente no son parte de esta clase, pero es importante mencionarlos, ¿no? Que son los que vamos a ver la próxima clase cuando nosotros discutamos los trastornos ácido-base, ¿ok? Vamos a ver qué es una acidosis y qué es una alcalosis, ¿ok? Una acidosis quiere decir que hay mucho ácido. O sea que por alguna razón hay aumento en la concentración de ion hidrogenión, que es el ácido, y por lo tanto eso disminuye el pH. En la otra clase vamos a ver que hay el manejo del pH y sus variables ocurre en función de ecuaciones logarítmicas. Yo no soy experto en eso, pero se los voy a mencionar, ¿no? De manera de resumen, pH bajo es ácido, pH alto es alcalino o básico. pH en equilibrio es más o menos 7.35 a 7.45, 7.4. También depende de en qué laboratorio tú lo midas, ¿ok? La contraparte de la acidosis es la alcalosis, o sea que hay un exceso de base o no hay suficiente ácido. Por lo tanto, la concentración de ácido baja y el pH aumenta, pH alcalino. Bueno, hoy no vamos a estudiarlo por X, Y, Z, W, A, B, C. Puede haber desequilibrios o trastornos ácido-base. Entonces, el cuerpo compensa eso intercambiando intercambiando potasio por hidrogenión. En este caso, fíjate que chuta, pero el cuerpo se hace un daño al movilizar potasio. Bueno, el cuerpo puede tolerar eso. Lo que el cuerpo no puede tolerar también son los trastornos ácido-base. Entonces, el cuerpo moviliza potasio para tratar de mantener este equilibrio ácido-base, que dicho de otra forma es la homeostasis, ¿no? Yo creo que ya se lo dije, pero se lo repito. La homeostasis son los distintos procesos que el cuerpo utiliza para mantener o para regresar al equilibrio. Uno de estos mecanismos de homeostasis es la movilización de potasio con hidrogenión para mantener el equilibrio ácido-base. A manera de introducción, para que tú tengas el concepto para la próxima clase. Cuando hay acidosis, quiere decir que hay mucho hidrogenión en la sangre, ¿ok? Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Utiliza el intercambiador potasio-hidrogenión. Entonces, no queremos ese hidrogenión en la sangre.
Entonces lo que hace el cuerpo es meter hidrogenión hacia adentro de la célula, pero sacando potasio, ¿sí? Eso lo hace con un intercambiador potasio-hidrogenión. Eso lo que hace es mantener la electroneutralidad de los medios, ¿ok? Entonces, fine, estás corrigiendo la acidosis, pero estás sacando entonces potasio hacia la sangre. Eso puede llevarte a una hipercalemia. La contraparte es la alcalosis. En la alcalosis hay un déficit de hidrogenión en la sangre, ¿ok? Y entonces nuevamente activamos el transportador sodio-hidrogenión. Entonces sacamos hidrogenión desde adentro de la célula hacia la sangre para corregir esa alcalosis, pero al precio de meter potasio adentro de la célula, ¿ok? Entonces si metemos potasio dentro de la célula y lo sacamos de la sangre, quiere decir que hay poco potasio en la sangre. Eso nos puede llevar a una hipocalemia, ¿ok? Esta movilización de potasio y sodio entre los medios, en inglés se llaman shifts, shifts de sodio y hidrogenión que se ven en la acidosis y la alcalosis, ¿no? Esto es chévere, ¿no? Es cuando lo comienzas a entender y tiene sentido, es pretty. Bien. Los movimientos de potasio también se rigen por otras variables, ¿no? Y entonces aquí regresamos, o no, mencionamos la insulina. ¿Ustedes saben qué es la insulina? ¿Han escuchado qué es la insulina? O cuando yo digo insulina, ¿qué se les viene a la cabeza? Diabetes. Ajá, pero, ok. Sí, diabetes, insulina, ¿no? Y normalmente en nuestro cuerpo debe haber insulina. ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Por supuesto, ¿no? Por ejemplo, si tú agarras ahorita y te comes una galleta, la galleta tiene azúcar. O piensa en el azúcar como fuente de energía, ¿ok? Cuando tú comes esa galleta, hace la digestión que le explicaba yo en otra clase con el duodeno, el delgado, etcétera. No voy a mencionar eso de nuevo. Entonces, el azúcar llega a la sangre. Entonces, ese azúcar tiene que ser incorporado por los tejidos que son demandantes de energía, siendo estos tejidos el músculo esquelético y el tejido adiposo principalmente. Los otros tejidos también utilizan glucosa, pero estos son los principales, ¿no? Entonces, ¿cómo se incorpora esta glucosa a los tejidos? Bueno, gracias a la insulina, ¿ok? La insulina es una hormona que es producida por las células betas de los islotes de Langerhans del páncreas endocrino que ayuda a incorporar esa glucosa a esos tejidos. ¿Ok? Habiendo dicho eso, por eso es que hay pacientes que son diabéticos, porque su insulina está fallando y por lo tanto, si la insulina falla, el paciente no va a poder incorporar la glucosa a los tejidos. Y si no incorporo la glucosa al tejido, ¿a dónde creen que se queda la glucosa? En la sangre, profe. Exacto, en la sangre. Entonces, cuando tú le mides la glucosa en la sangre al paciente ese, 200, 300, 400, dependiendo de cuántas galletas se comió o cuántos litros de soda. Entonces, uno de los mecanismos fisiopatológicos de la diabetes es esto, ¿no? Que la insulina está fallando. Eso probablemente, eso no vamos a ver hoy, eso lo vamos a ver en su momento, ¿ok? Pero es para que ustedes pongan sus cerebritos a funcionar, ¿ok? Esos cerebros tan ávidos de conocimientos hay que estimularlos. Entonces, un paciente diabético que tenga un déficit o que sea resistente a la insulina, o sea que la insulina está fallando, puede llevar a hipercalemia. Vamos a ver por qué, ¿ok? La insulina de forma normal, entre su función que tiene con la glucosa, la insulina también mete o incorpora el potasio hacia adentro de la célula. En este caso, una función de la insulina es similar a la que hace con la glucosa, ¿ok? Pensemos en la insulina como una hormona que mete
cosas hacia adentro de la célula, ¿ok? En este caso, mete potasio y también mete glucosa, ¿ok? Eso es una forma simplificada de pensar en la insulina. Entonces, en un paciente con condición patológica de la insulina, paciente diabético, un paciente que va a tener un déficit de insulina o va a ser resistente a insulina, quiere decir que esta capacidad de meter potasio va a estar atenuada o disminuida. O sea que producto de esa insulina deficiente, el potasio se va a quedar afuera de la célula. Y si se queda afuera de la célula, se queda en la sangre. Entonces, el paciente puede cursar con hipercalemia. ¿Ok? Un fenómeno similar a la insulina lo hacen las catecolaminas, ¿no? Recordemos que las catecolaminas las conocimos en alguna clase, creo que fue la de respiratorio, cuando hablábamos de la noradrenalina y la adrenalina, ¿no? O norepinefrina y la epinefrina. Bueno, estas catecolaminas tienen una función parecida a la insulina con respecto al potasio, que es meter el potasio hacia adentro de la célula, obviamente, entre otras funciones, ¿ok? Entonces, si agarramos un medicamento que bloquee las catecolaminas, por ejemplo, un beta bloqueador, que los beta bloqueadores se utilizan para el tratamiento de la hipertensión y las cardiopatías, son medicamentos que disminuyen la resistencia vascular de los vasos, valga la redundancia, disminuyen la fuerza de contracción, disminuyen la frecuencia cardíaca, hacen muchas cosas. Bueno, esos beta bloqueadores van a bloquear las catecolaminas. Entonces, estos medicamentos tienen como efecto adverso disminuir la movilización de potasio hacia dentro de las células. Por eso es que, si la terapia no es adecuada, en teoría, un paciente con beta bloqueadores te puede hacer entonces una hipercalemia, ¿no? Vean qué interesante que es esto, es chévere. Esto es un beta bloqueador. O sea, yo sé que esto es una farmacología, que ustedes no son médicos, pero recuerden que hay beta bloqueadores, no recuerden, hay beta bloqueadores y beta agonistas, ¿ok? Si el beta bloqueador evita que metas potasio adentro de la célula, el beta agonista hace lo contrario, mete potasio adentro de la célula, al igual que la insulina mete potasio, ¿ok? Entonces ven aquí el transportador sodio-hidrogenión. Vean las cosas que meten potasio hacia adentro de la célula y vean las cosas que sacan potasio, ¿no? Entre una de las que saca potasio está la lisis celular, ¿ok? El ejercicio no lo vamos a discutir por qué lo hace, porque se extiende mucho la clase, ¿no? Pero podemos buscarlo después. Bien. Bueno, ¿y por qué diablos me importa el potasio en la sangre? ¿Por qué la hipercalemia es importante? Bueno, el problema es que la hipercalemia afecta al sistema de conducción cardíaco. ¿Okay? ¿Han escuchado ustedes un concepto que se llama la bomba de sodio-potasio? Bueno, yo sé que sí, porque la bomba de sodio-potasio se da casi en todas las materias que tienen que ver con biología. Bien, la bomba de... Ok, recuerden ustedes que lo único que es permeable en la membrana es el agua. ¿Ok? Todas las otras cosas que pasan necesitan sus respectivos transportadores. Los iones necesitan transportadores, canales iónicos, como el potasio hidrogenión, por ejemplo, pero hay transportadores que necesitan energía. El ejemplo clásico de este es la bomba de sodio y potasio. ¿Y por qué requiere energía la bomba de sodio y potasio? Porque la bomba de sodio y potasio moviliza los iones en contra de su gradiente de concentración. ¿Ok? Quiere decir que la bomba de sodio y potasio va a bombear sodio hacia afuera de la célula y va a bombear potasio hacia adentro de la célula. O sea, va a bombear los respectivos cationes en contra de sus respectivos gradientes. Para poder hacer esto, se necesita energía, se necesita ATP. Entonces, ¿para qué sirve la bomba de sodio y potasio? O sea, ¿para qué me sirve hacer cosas en contra del gradiente? Bueno, la bomba de sodio y potasio sirve para mantener un gradiente electroquímico adecuado para que la función eléctrica del corazón, de las neuronas y del músculo funcione adecuadamente.
habiendo dicho eso, si yo hago algo que altere la bomba de sodio y potasio, estos sistemas eléctricos se van a alterar. ¿Ok? Dan ese concepto en mente. Entonces, si el potasio comienza a subir, entonces el potencial de la membrana se altera y eso puede alterar la función de la misma célula. Eso es sobre todo preocupante cuando lo que falla es la fibra muscular cardíaca. Entonces, en la hipercalemia se altera el potencial de la fibra muscular cardíaca y en el electrocardiograma eso se va a manifestar como ondas T picudas. Solo se los menciono. Yo no soy experto en electro ni quiero serlo, por cierto. La consecuencia de esto es que la onda T picuda puede llevar a una fibrilación ventricular, que ya usted sabe que eso es potencialmente mortal, que por eso lo puse en rojito. O sea, que el paciente se puede morir de una hipercalemia, ¿ok? Entonces, esto se corrige con la administración de gluconato de calcio, que lo que hace es estabilizar esa membrana cardíaca, ¿ok? Entonces, la última parte es para hablar entonces de la hipocalemia, es un poquito más corto. La hipocalemia puede ser porque el paciente no come suficiente potasio. Vamos a ver ahora por qué. Puede ser porque el paciente esté perdiendo potasio, ya sea por el riñón o por gastrointestinal, o nuevamente porque el potasio se está movilizando desde la sangre hacia adentro de la célula, ¿no? Bien. Hipocalemia por disminución de la ingesta de potasio, chuzo, no es probable, ¿ok? Porque recuerda que tu cuerpo, y el mío también, tiene muchos mecanismos para regular los niveles de potasio dentro y fuera de la célula. Está la aldosterona, está la insulina y están las catecolaminas que ya conocimos. Entonces, si tú tienes una dieta baja en potasio, tu cuerpo sabe dónde sacar potasio, así que es muy poco probable que llegues a ese extremo, ¿no? Entonces le puse esta imagen aquí para acá. Un guineo te da 12% del potasio, ¿no? Interesante. Todas estas cositas dan potasio, ¿no? Si les interesa, ¿no? Si quieren ampliar en eso. Entonces, donde sí vemos pérdida de potasio en hipocalemia es cuando hay pérdidas renales o gastrointestinales. Bueno, en la pérdida renal de potasio, ¿cuándo la vemos? Cuando hay un aumento del flujo sanguíneo de la nefrona distal, ¿ok? O un flujo sanguíneo, sí, es la nefrona distal aquí, tema de traducción. Entonces, ¿cuándo vemos esto? ¿Ok? ¿O qué ocurre? Si hay un aumento del flujo sanguíneo, la sangre está pasando muy rápido. Entonces, teóricamente, esa sangre que pasa muy rápido, el potasio que está en la sangre lo va a barrer, como si fuera una cabeza de agua que arrastra muchas cosas. Entre otras cosas, va a arrastrar potasio. Entonces, la nefrona detecta que hay poco potasio en la sangre y entonces la nefrona va a detectar que hay poco potasio. Y entonces, la nefrona lo que va a hacer es aumentar la secreción de potasio, ¿no? Entonces, la consecuencia de esto puede ser que el paciente te haga una hipocalemia, ¿ok? Entonces, cuando nosotros vemos este aumento del flujo sanguíneo distal de la nefrona, bueno, en el uso de los diuréticos, ¿no? Parece que orina mucho, pues que esa nefrona barra con ese exceso de líquido, y ese exceso de líquido también barra el potasio. Entonces, también podemos ver pérdidas renales de potasio en el hiperaldosteronismo, ¿no? Que es la contraparte del que discutimos antes que corregí, que era el hipoaldosteronismo. ¿Cuándo vemos hiperaldosteronismo? Cuando hay un tumor en la glándula suprarrenal que secreta un exceso de aldosterona. ¿Okay? Entonces, las pérdidas gastrointestinales las vemos cuando el paciente tiene mucho vómito o diarrea que puede llevarlo a perder potasio, ¿no? Algunas pérdidas pueden ser directas, ¿no? Por ejemplo, es lógico que el paciente por diarrea pierda potasio, o sea, eso es evidentemente, ¿no? Es evidente la pérdida directa. Pero también puede haber, gracias a los vómitos, una pérdida indirecta de potasio por la orina. Y entonces eso es algo que tenemos que ver paso a paso, ¿no? Entonces, cuando un paciente vomita, ¿qué ocurre? No es que haya vomitado. ¿Qué ocurre? Entonces, cuando el paciente vomita, se pierde mucho ácido, ¿ok? Del estómago. Si el paciente pierde mucho ácido, como vimos en la diapositiva anterior, va a haber alcalosis, ¿ok? Porque pierdes mucho ácido, ¿ok?
y va a quedar detrás un exceso de bicarbonato. El bicarbonato es la molécula básica. Entonces, ese exceso de bicarbonato, si el paciente sigue vomitando, una cosa, vómitos incoercibles como los que discutimos en el taller anterior, eventualmente ese exceso de bicarbonato va a llegar a el riñón. Entonces, el túbulo renal va a estar lleno de bicarbonato. Y una cosa importante es que el bicarbonato tiene una carga negativa. Entonces, ese túbulo renal va a quedar más eléctricamente negativo de lo normal. O sea, cuando eso ocurre, lo que hace el riñón es compensar. ¿Y cómo lo compensa? Él va entonces a comenzar a secretar iones positivos a la luz. Siendo estos iones positivos, pues el potasio, ¿ok? El potasio. Entonces, cuando mandas ese potasio a la luz tubular, eso se va a perder entonces por la orina. Entonces, curioso, ¿no? Cómo los vómitos pueden llevar a un aumento de la pérdida de potasio en la orina que, si no se corrige a tiempo, o si no se corrige, puede llevarte teóricamente a una hipocalemia, ¿no? Es como paradójico, pero puede pasar. Entonces, ya para terminar, la hipocalemia por movimiento es lo contrario a lo que vemos en la hipercalemia. Entonces, un paciente con un exceso de insulina, vamos a ver por qué puede haber eso, o un paciente que usa beta agonistas, ¿ok? Los beta agonistas hacen lo contrario de los beta bloqueadores. En este caso, por ejemplo, el beta agonista puede hacerte broncodilatación. Por eso es que es útil para los pacientes asmáticos, ¿no? Por ejemplo, el salbutamol, que lo usan mucho, esa es la famosa bombita. Este es un beta agonista. Y la alcalosis pueden llevar a hipocalemia. ¿Por qué? Porque estas cosas alteran la movilización de potasio de la célula con su medio, ¿ok? Entonces, la hipercalemia ocurre por el perfecto contrario de estas cosas. Bien, ¿cuándo hay exceso de insulina? Bueno, la causa normal es porque se le está administrando al paciente mucha insulina, ¿ok? Si al paciente le pones mucha insulina, eso lo vemos nosotros en la sala de hospitalización, ¿no? Un paciente diabético con una glucosa de 300, ponle 8 o 10 unidades de insulina, entonces eso es un exceso de insulina. Entonces esa insulina, aparte de meter glucosa a la célula, también te va a meter mucho potasio a la célula. Entonces te puede dar una hipocalemia. O también puedes tener un tumor que secreta mucha insulina, por ejemplo, un tumor neuroendocrino, más raro, pero también puede ocurrir. Entonces, cuando el paciente te hace una complicación aguda de la diabetes, por ejemplo, una cetoacidosis diabética, que eso lo vemos en patología, el médico le administra bucoinsulina al paciente para poder disminuir los niveles de glucosa en sangre. Fine. Esa glucosa va a movilizar, esa insulina en exceso va a movilizar la glucosa adentro de la célula, pero también va a movilizar bastante potasio hacia adentro de la célula. Entonces, ese paciente con esta cetoacidosis te puede hacer una hipocalemia secundaria a la terapia con insulina. Por lo que a esa solución también hay que ponerle potasio intravenoso, ¿no? Es un concepto importante de esto, ¿no? Mira, terapia insulina. Terapia insulina mete potasio a la célula. Es decir, metes mucha insulina, vas a meter más potasio a la célula. También saca sodio, pero no vamos a entrar en detalle con eso porque eso nos complica la vida. Ciñámonos a los conceptos. Recordamos que esto es introducción a la fisiopatología. Conceptos básicos. Conceptos básicos, ¿ok? Entonces, si por ejemplo le pones mucha insulina, te va a meter todo ese potasio hacia adentro de la célula. Entonces, lo que tú tienes que hacer es restituir el potasio administrando una solución con potasio al mismo tiempo, ¿no? Es como un juego esto. Listo, muchachos, ¿no? Esta es la última diapositiva. ¿Tienen preguntas, dudas, comentarios? ¿Algo que no haya quedado claro? Un poco larga la clase, yo sé, pesada, pero bueno, es una clase importante, ¿no? De repente en el otro curso la divida en trastorno del sodio, trastorno del potasio, dependiendo, ¿no? Pero sí está larguilla, ¿no? Hasta yo me siento un poquito agotado, pero está bien. Creo que se cubrió a cabalidad. Y bueno, ¿no? Si no tienen preguntas, entonces les corresponderá para esta semana, este fin de semana, mejor dicho, el taller sobre esta clase, ¿no? Entonces, si se les ocurre algo después, podemos repasarlo por el
Nos preguntan al chat, lo buscamos, si yo no sé, lo investigamos para que la duda sea clara, ¿no? Entonces, si no es así, entonces me despido, muchachos. Entonces, cuídense, que estén bien y nos vemos si no pasa nada el lunes, entonces. Igual, Bueno, profe. profe, nos vemos. Cuídese. Chao, chao, cuídense, que estén bien.